Estamos aquí una vez más para aprender más y más y más de la palabra de Dios. Ponemos en manos del Señor esta enseñanza esta noche que Dios nos permite vivir. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Te alabamos, te bendecimos, te damos honra, te damos gloria, te damos alabanza y te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, que nos guardes, que nos protejas, que nos guíes, que nos llenes de tu palabra, de tu presencia. Tenemos hambre y sed por tu palabra en el nombre poderoso de Cristo. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Un saludo muy especial para todas las personas que están a esta hora conectadas a través de nuestra sala virtual, a través de Facebook también estamos transmitiendo a esta hora en vivo. Dios les bendiga grandemente. Vamos a tener esta noche una preciosa enseñanza que es la tercera de la serie que estamos desarrollando que se titula La Iglesia de Cristo. Y esta tercera enseñanza se titula La doctrina de la incomodidad. Tome usted nota, por favor. La doctrina de la incomodidad. Muy bien. Y vamos a empezar haciendo un preámbulo bien especial. Recuerde que esta enseñanza es la tercera de la serie La Iglesia de Cristo y hoy se titula La doctrina de la incomodidad. ¿Qué es el Evangelio en esencia? Preguntémonos por un momento, ¿qué es el Evangelio en esencia? El Evangelio en esencia es incomodidad. Si usted lo medita en detalle, el Evangelio en esencia para los verdaderos creyentes representa incomodidad, es incomodidad. ¿Por qué razón? Dios nos llama a caminar un camino estrecho. Dios nos llama a caminar un camino angosto, un camino que al final nos va a llevar a vida eterna. Y ese camino estrecho es en esencia incomodidad. La estrechez es incomodidad. ¿Y es incomodidad para quién? Pues es incomodidad para los verdaderos creyentes, para todas las personas que seguimos al Señor Jesucristo, que obedecemos su palabra, obedecemos sus mandamientos. Es incomodidad para el alma del verdadero creyente, es incomodidad para el que no quiere moverse a sus anchas. Recuerde usted que la palabra habla de un camino angosto, pero también habla de un camino ancho. Y dice la palabra que ese camino ancho es un camino que al final lleva a muerte eterna, pero que el camino angosto lleva a vida eterna. Ese camino angosto es precisamente angosto porque la palabra de Dios nos dice que el caminar el camino del Señor es en esencia una incomodidad. ¿Por qué es una incomodidad? Porque el Señor nos llama a tomar nuestra cruz cada día, literalmente, como lo dice en el libro de Mateo capítulo 16, versículo 24. Tome, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Sígame. Pero ¿qué tiene que hacer? Tomar su cruz. Es decir, es renunciar al yo, es renunciar a lo que usted ama, es renunciar a lo que usted desea y tomar esa cruz y seguir al Señor. En ese sentido, el Evangelio en esencia es incomodidad. Ahora, la palabra habla ampliamente de este tema. Por eso el título de esta enseñanza, la doctrina de la incomodidad. Lo que pasa es que no encontramos en la palabra el término como tal incomodidad, pero sí está implícito, no está explícito, pero sí está implícito. El evangelio, lamentablemente, que se predica hoy día, es un evangelio que parece decirle a la gente, entrégame tu petición cada día y sígueme esperando respuesta. Pero no es eso lo que dice la palabra.
Lamentablemente el evangelio que hoy se predica en muchos lugares le está vendiendo a la gente la idea de que el evangelio es un evangelio cómodo, de que es un camino de rosas, de que es un camino fácil, sin esfuerzo, y no hay nada más alejado de la verdad bíblica que esto. La verdad es que el Señor nos llama a tomar nuestra cruz cada día para poderle seguir a Él. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Eso es el Evangelio. Las personas que hacemos parte de la iglesia y que hacemos parte del cuerpo de Cristo, los que somos verdaderos creyentes, debemos entender que la Biblia nos llama a incomodarnos, la Biblia nos llama a morir, la Biblia nos llama a negarnos, la Biblia nos llama a renunciar al yo. Y en el libro de Mateo capítulo 16, usted puede leer del versículo 21 al versículo 27 una porción clave de las escrituras donde el Señor habla de morir, donde el Señor habla de negarse. Y mucho del evangelio que se predica hoy día está llevando a la gente a tener en su cabeza, en su mente, en su corazón, una idea totalmente equivocada de lo que es el evangelio. Y esto es algo que nosotros debemos replantear y nos debemos cuestionar, porque por causa de esa idea errónea y equivocada que muchos predicadores le están vendiendo a la gente, lamentablemente, estamos encontrando que la gente está viviendo un evangelio totalmente alejado de la verdad bíblica y de las bases doctrinales bíblicas centradas en la palabra del Señor. Entonces, mucha gente tiene hoy una idea en consecuencia equivocada de lo que es ser cristiano. Lamentablemente hay que decirlo, ser cristiano hoy se volvió una moda. Ser cristiano se volvió hoy algo que yo hago con lo que me siento bien y me siento espiritual y me siento aceptado delante de Dios, pero que lamentablemente no es lo que la palabra de Dios dice. Y el evangelio puede ser cualquier cosa menos algo cómodo y placentero. En el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 17, un hombre se le acerca al Señor y le pregunta, Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor cuando le responde, no le responde con eh, prosperidad, no le responde con promesas de bendición y abundancia, tampoco le responde con promesas de restauración de todas las cosas en sus vidas. El Señor le responde de tal manera que lo que le dice a este hombre es renuncie, renuncia al yo, incomódese, muera. Y la iglesia hoy día eh, tampoco es un lugar placentero. Es decir, la iglesia no está para ser un lugar placentero. La iglesia del Señor Jesucristo no fue instituida para que usted y yo o cualquier persona nos sintamos bien y nos sintamos cómodos en la iglesia. Si usted es de las personas que dice ser creyente y amar al Señor y tiene esa idea de que la iglesia es un lugar para sentirse bien, y para sentirse cómodo y para llevarse bien con todo el mundo, me temo que quizás usted esté atrapado en esta filosofía y en esta corriente que hoy día invade como un cáncer la vida y el corazón y la mente de tantos creyentes. La verdad es que la iglesia está literalmente para ser un lugar donde se es confrontado, donde se es incomodado, donde se es estorbado a través de la predicación de la palabra, a vivir en santidad, a cambiar, a morir a nosotros mismos cada día de nuestras vidas. Entonces la iglesia tampoco es un lugar para sentirse cómodo. La iglesia bíblica no es un lugar para sentirse bien. La iglesia bíblica no es un lugar para sentirse agradable. La iglesia bíblica es un lugar para ser confrontado. Es un lugar al que usted va y a través de la palabra es incomodado, es movido y sacudido de sus zonas de confort. Pero si usted se fija, Dios mismo es el mayor ejemplo de incomodidad. Él es el mayor ejemplo en absolutamente todo, pero Dios mismo
es el mayor ejemplo de incomodidad que nosotros podemos tener. No se vaya a desconectar de esta enseñanza para que usted pueda entender todo el mensaje, el panorama de lo que pretendo transmitirles en esta hora. Cuando Dios lo rescató a usted y a mí y nos llevó a ser miembros de una iglesia, de un ministerio, parte de un ministerio, no lo hizo pensando en su placer y en su felicidad. Por el contrario, lo hizo pensando en su salvación, en mantenerlo en un lugar angosto, en mantenerlo caminando sobre la senda antigua. Cuando la gente piensa que el evangelio es comodidad, la verdad es que en realidad el evangelio es todo lo opuesto, todo lo opuesto. Una iglesia bíblica es aquella que literalmente estorba e incomoda. La iglesia es el lugar donde se nos capacita, se nos instruye, se nos entrena, se nos redarguye para caminar en el camino angosto y mantenernos en él. Esa es la realidad de la iglesia y esa es la realidad de la predicación bíblica. Por eso es que muchas personas, cuando se predica la palabra como se debe predicar, y estas personas se molestan, se ofenden, lo que están dejando ver es que no tienen claridad doctrinal con respecto a la verdadera función de la iglesia y tampoco tienen buen fundamento bíblico. Dios jamás ha pensado en iglesias cómodas o placenteras. No hay nada más lejano a la verdad de Dios que pensar en una iglesia que me agrade, en una iglesia que sea cómoda, en una iglesia donde yo me sienta bien, porque eso no es bíblico. La iglesia no es para eso. Ahora, debemos pensar en lo siguiente. Si Dios se incomodó, ¿por qué habría de diseñar para usted una iglesia que diera respuesta a todos sus apetitos, a sus pareceres, a sus placeres, con tal de hacerlo sentir bien a usted? Les recuerdo, Dios es el mayor ejemplo de alguien que se ha incomodado y esto ya lo vamos a ver. Estoy haciendo una introducción simplemente y haciendo un recorrido por algunos versículos antes de entrar en el pasaje central de esta enseñanza. Preguntémonos en este momento qué es la iglesia. De eso hemos hablado ampliamente y usted ya lo tiene claro. La iglesia, en un término y en una definición sencilla, podríamos decir, es la reunión o es la congregación de los verdaderos creyentes que se reúnen alrededor de la palabra. Y podríamos agregar que la iglesia es esa congregación, ese grupo de personas que se unen en coinonía, en unidad, para incomodarse los unos a los otros mutuamente. En la creciente secularización del evangelio hoy día, lamentablemente la gente está buscando a Dios con el objetivo primordial de sentirse cómodo, de sentirse seguro y de sentirse que está bien. Y esa intención que parece plausible y aceptable, que parece razonable, simplemente no lo es, no es bíblica. Esta no es una intención bíblica, no está centrada en la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque si nosotros miramos el contexto general de las escrituras, vamos a ver que la Biblia de manera amplia habla de esta doctrina de la incomodidad. Quizás usted nunca había escuchado esta expresión. Bueno, hoy estamos hablando de esta doctrina que debiera predicarse más en las iglesias y seguramente ayudaríamos vamos a contribuir al enseñar sobre este tema a que la gente crezca más, madure más, se centren más, desarrollen más su vida espiritual y a que hayan menos problemas de convivencia y de entendimiento entre los hermanos, que muchas veces son la causa de división, de rencores, de rabias, de iras, de resquemores, de celos, de contiendas, de peleas, de mil cosas. Entonces, esta doctrina de la incomodidad es fundamental y ha sido opacada por esa secularización del evangelio a través de la cual se le está vendiendo a la gente en muchas sectas cristianas la idea de que el evangelio es felicidad, es comodidad
y la tapa es que le están diciendo a la gente que Cristo murió para que usted sea feliz, algo completamente falso. Pero cuando usted mira el contexto general, podemos, además de los versículos que hemos visto, mirar muchos más, como por ejemplo en Juan capítulo 12, versículo 25, se nos habla de aborrecer nuestra vida. El que no aborrece su vida, el que no muere a su vida, el que no la pierde, no va a tener vida eterna. Y el perder nuestra vida, el renunciar a nuestra vida, el renunciar a querer hacer las cosas como nosotros queremos, fundamentalmente es un proceso a través del cual usted se tiene que incomodar. El evangelio que hoy se nos predica en muchos lugares promueve lo que podríamos llamar una gracia barata. Esa gracia barata es aquella que amamos y acogemos ampliamente con los brazos abiertos. Esa gracia barata es la que aceptamos con mucha comodidad porque no nos estorba, porque no nos incomoda. La gracia barata es aquella que se reparte a diestra y siniestra hoy a través de muchos lugares, a través de la venta de un evangelio de comodidad, de un evangelio de placer, de un evangelio de respuestas sin límites de parte de Dios y de acuerdo a nuestros caprichos y decretos. Lamentablemente, la gracia barata que hoy se nos vende a través de esta secularización del evangelio pretende dar respuesta a nuestros apetitos, por supuesto, y sin tocar nuestra autonomía. Entonces, esta gracia barata es aquella que acogemos con gusto porque no estorba nuestra alma y sí pretende respetar nuestra soberana autonomía. Hoy las iglesias y muchas sectas cristianas que se hacen llamar iglesias, literalmente están llevando a la gente a vivir un evangelio donde la gente vive de una manera cómoda, es decir, tenemos a un Dios maravilloso que simplemente es amor, que no nos juzga, que nos ama, que es feliz con nosotros, donde nosotros podemos ser feliz con Él y nos acepta tal y como somos, que simplemente nos entiende y que simplemente nos acepta porque Él es amor. Esa secularización del Evangelio ha y está haciendo un daño profundamente grave al verdadero Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un evangelio sin dolor, eso es literalmente la gracia barata. Un evangelio sin sangre, un evangelio sin sacrificio, un evangelio sin entrega, un evangelio sin esfuerzo, un evangelio sin incomodidad, un evangelio sin persecución. Vivamos un evangelio donde queremos que simplemente no nos estorben, nos incomoden, donde podamos seguir viviendo nuestra vida como a nosotros se nos antoje. Un evangelio donde decimos amar a Dios, nos sentimos buenos, nos sentimos espirituales, pero podemos seguir con nuestras vidas como a nosotros nos parece, porque el Señor nos ama y nos entiende y Él nos hizo y no nos juzga, porque Él es amor. Esa es la gracia barata que hoy se está predicando. Muchos problemas al interior de la iglesia, muchos problemas al interior de Cristo Jesús, muchas dificultades al interior de la palabra, del entendimiento de la palabra, literalmente radican en que queremos vivir un evangelio sin incomodidad. Cuando nosotros entendamos que la iglesia no está para hacernos sentir bien, cuando nosotros entendamos que la iglesia no está para nosotros llevarnos bien con los demás, es un mandamiento el entendimiento. La palabra de Dios dice soportándonos los unos a los otros, lo hemos venido estudiando a lo largo de esta serie. Cuando nosotros entendamos que la iglesia no está para satisfacer sus opiniones personales o hacer las cosas como a usted le parece para que usted se sienta feliz, cómodo y agradado, ese día vamos a empezar a madurar, ese día vamos a empezar a crecer, ese día vamos a empezar a sacar tanta división, tantos problemas, tantas iras, tantas contiendas, tantas cosas del cuerpo de Cristo que contribuyen a la división, a la separación, al desgarramiento de las relaciones entre hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Les dije hace un rato que el Señor Jesucristo
es quizás el ejemplo más grande de incomodidad que nosotros hemos podido recibir. Muchos asumen que y conciben la iglesia desde sus paradigmas o desde sus ideales de comodidad. Entonces sufren porque en la iglesia no se hacen las cosas como ellos quieren, como a ellos les parece que las cosas deberían marchar. Y si no se hacen así, entonces sufren, dañan, critican, juzgan, etcétera. Y esto es un grave error. Uno de los problemas o raíces que alimenta este tipo de conductas es precisamente porque allá en el inconsciente tenemos la idea de que la iglesia tiene que ser un lugar perfecto, un lugar hermoso. No es así, hermano. Nosotros nos hemos vuelto expertos en determinar en cómo debería ser la iglesia, en cómo debería funcionar, pero poco o nada sabemos y entendemos realmente de lo que significa esta doctrina de la incomodidad. La iglesia es fundamentalmente un lugar diseñado para usted y para mí, para los creyentes, para incomodarnos, para incomodarnos. Cada que vamos a la iglesia, lo bíblico es que nosotros seamos incomodados. Cada que vamos a la iglesia, lo bíblico es que nosotros seamos estorbados. Cada que vamos a la iglesia, lo bíblico es que usted tenga que hacer un ejercicio de amor, de paciencia, de entrega, de humillación, de humildad, por el comportamiento, por el roce, por las relaciones con los otros. Y todo eso es incomodidad. ¿Por qué sufrimos tanto por ese tipo de cosas? Porque no nos queremos incomodar, porque nos queremos agradar a nosotros mismos. Ya lo estudiamos también en esta serie, no agradándonos a nosotros mismos. Entonces, entendamos este tema tan importante que es la doctrina de la incomodidad. Y el ejemplo bíblico en las escrituras de por qué Dios es el mayor ejemplo a seguir de incomodidad lo encontramos en la palabra. Lo invito a que sigamos allí en el libro de Filipenses, en el capítulo 2. Lo invito a que leamos, por favor, a partir del versículo 5 en adelante. Ya leímos del versículo 1 al versículo 4. El versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Y en el versículo 5 nos continúa diciendo la palabra. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? ¿De qué nos viene hablando? ¿Cuál sentir? De la humillación. Si usted se fija, versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio. Eso es incomodidad. No mire por lo suyo propio. No piense en usted, no piense en su parecer, no piense en su opinión, no piense en sus conceptos. Despójese de sus ideales, de lo que para usted debería ser o no debería ser, etcétera. Despójese de eso. No mire por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Dígame si eso no es incomodarse. Por supuesto que es incomodarse. Y nos viene hablando del último rasgo que hablamos en la enseñanza inmediatamente anterior de esta serie, que es de la humildad, y que la humildad está relacionada con la humillación. Y hablando de ese rasgo de la humildad, el Señor nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál? El de la humildad y el de la humillación. Mire lo más amplio. Versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Fíjese de qué sentir nos está hablando. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos
y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si usted se fija, sigue hablando y desarrollando y profundizando mucho más este rasgo de la humildad. Sigue desarrollando más este tema de la humillación. Él mismo se despojó. Dice aquí la palabra, se humilló a sí mismo. Dice la palabra que se despojó, el cual siendo Dios. Ahora usted se va a imaginar lo siguiente. Yo le quiero preguntar esto. Cuando usted está en un espacio, en una situación de comodidad, ¿a usted le gusta que lo incomoden? Seguramente no. ¿A usted le gusta que lo incomoden cuando está durmiendo? No. ¿A usted le gusta que lo incomoden cuando está cenando o está almorzando? No. ¿A usted le gusta que lo incomoden cuando está disfrutando de un rico y especial momento de intimidad con su familia? No. ¿A usted le gusta que lo incomoden cuando se está bañando y alguien entre al baño abruptamente? No. El ser humano busca la comodidad. Por naturaleza, el ser humano busca siempre la comodidad. Ahora, piense usted en una de estas situaciones donde usted está en un espacio de descanso. Piense usted en un momento en el que usted está relajado y viene alguien y lo incomoda con alguna situación, noticia o conversación. Usted se sentiría mal. Usted seguramente se molestaría. Pero imagine usted lo que está pasando aquí. Este es quizás uno de los más grandes pasajes escritos sobre el Señor Jesucristo, por varias razones. La primera, porque deja ver que el Señor Jesucristo es Dios. Él es Dios. Él existe desde siempre, por siempre y para siempre. Es eterno. Él es el Dios del cielo. Ha estado desde siempre, desde la creación del mundo y desde antes. No hay principio, no hay fin. Él dice, yo soy el principio, yo soy el fin, yo soy el alfa, la omega. Él es eterno, Él es Dios. Y en este versículo 6 se nos dice, el cual siendo en forma de Dios, el Dios todo soberano, el Señor del universo, el creador de cielo y tierra, decidió rebajarse, decidió humillarse, decidió despojarse. Él no estimó, él no dijo, ¿cómo? ¿Yo rebajarme siendo yo Dios para que yo vaya a ir a morir por ellos? Ir a las partes más bajas de la tierra, hacerme semejante a ellos, meterme en un cuerpo de carne y hueso, vivir y pasar lo que ellos viven. ¿Cómo? Yo soy Dios. ¿Qué les pasa a ustedes? Yo soy Dios. No, dice la palabra que él no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Por el contrario, ¿qué dice la palabra? Se despojó a sí mismo, se convirtió en hombre. Recuerde que aquí estamos en este pasaje tratando el tema de la humildad porque seguimos con este tema. La humildad es fundamentalmente incomodarse. La humildad, ¿de dónde nace esta doctrina de la incomodidad? De incomodarse de la humildad que Dios nos manda a tener, de humillarnos, de tener la conciencia de que usted y yo, en vez de ensalzarnos, debemos humillarnos, de que la iglesia, si queremos ser parte idónea de la iglesia y contribuir a su fortalecimiento, literalmente debemos entender que la iglesia es un lugar para estar incómodos, no cómodos, en coinonía, con respeto, con amor fraternal. ¿Por qué creen ustedes que la palabra hace énfasis en este tipo de cosas? En un amor fraternal, en un amor sincero, no fingido, en soportarnos los unos a los otros, porque precisamente no es fácil y eso exige incomodarnos, eso exige renunciar al yo, a nosotros mismos, a no mirar por lo mío propio, sino a mirar por lo de los demás. Entonces el Señor es eterno, él es perfecto en gloria, en majestad, en poder, en dominio. Y literalmente debemos entender, mis amadas y mis amados, que el Señor nos llama a través de este tema a incomodarnos y nos llama a renunciar y nos llama literalmente a imitar al Señor.
Dice este versículo 6 que él no estimó ser igual a Dios. Él no se puso a pensar en, no, pero espere, porque yo soy Dios, yo soy el soberano, yo soy el Dios del universo, yo cómo me voy a incomodar, yo cómo me voy a despojar de mi lugar, de mi soberanía. Y eso fue lo que precisamente el Señor hizo. Y esa es la gran enseñanza. Por eso dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Despojarnos a nosotros mismos, despojarnos de nuestro yo, de nuestras opiniones, de nuestro parecer, humillarnos, despojarnos, entregarnos, incomodarnos, en resumidas cuentas. El Señor amo del universo, que merecía todo el honor, toda la adoración, se despojó para ser humillado, para ser maltratado. Usted ya sabe lo que el Señor vivió. Y aquí encontramos que el Señor, debiendo ser a quien nosotros le sirviéramos, Él vino y nos sirvió a nosotros. Debiendo ser a quien amáramos, Él vino y nos amó. Debiendo ser quien adoráramos, Él vino y nos adoró. Debiendo ser a quien atendiéramos y sirviéramos, Él vino y nos sirvió a nosotros. Quizás usted recuerda aquel pasaje donde se nos narra que el Señor Jesucristo lavó los pies de los discípulos. Recuerde que en esa época esa función estaba reservada para el más bajo de los siervos. Cuando llegaba una visita a casa y el anfitrión tenía modos y tenía siervos a su servicio, el más bajo, el de más baja categoría, era el que tenía la responsabilidad y la función de lavar los pies, porque era considerado algo inmundo. Imagínese usted cómo llegaban los pies después de una larga travesía por el desierto. Pero el Señor Jesucristo lavó los pies de los discípulos. Él lavó los pies. Esa es una manifestación de humildad. Cuando usted esté ofendido por el comportamiento de alguien, debería pensar en lavarle los pies a esa persona. ¿Y sabe cómo se le lavan los pies? Perdonándole, amándole, dándole misericordia, amor entrañable, un afecto sincero, un afecto fraternal, acercándose a la persona, saludando a la persona, queriendo, estimando y fortaleciendo relaciones. Esa es la mejor manera en la que usted puede lavarle los pies a alguien. Y el Señor, siendo Dios del universo, esto es algo que nosotros lo podemos decir, pero que no lo alcanzamos a concebir, que Dios en su grandeza, en su magnificencia, descendió a las partes más bajas de la tierra, estuvo aquí con nosotros, se humilló, se hizo un hombre como nosotros, como lo dice la palabra, se hizo, estando en la condición de hombre, se humilló, dice la palabra, eh, se haya despojado de toda esa maravillosa grandeza. Y el Señor, teniendo que nosotros ministrarle a Él, Él nos ministró a nosotros. Debiendo nosotros buscarle a Él, Él nos buscó a nosotros. Y esta doctrina de la incomodidad sería un tema que nos ayudaría a entender muchísimo más el papel que realmente nosotros como creyentes jugamos dentro de la iglesia. El Señor tenía el derecho de permanecer siendo Dios. Él nunca dejó de ser Dios, pero el hecho de venir, de someterse a la humillación, de someterse al escarnio, de someterse a la ignorancia del ser humano, de someterse a la religiosidad, a la inmundicia, cargar el pecado de la humanidad para proveer un camino de salvación, pues es el más grande ejemplo de incomodidad. Usted y yo estamos llamados a incomodarnos. Usted va a dejar conflictos, usted va a dejar pelea, usted va a dejar contienda, usted va a soltar, su corazón va a descansar, su alma va a descansar de tanta inconformidad que a veces hay en su corazón, cuando usted entienda que usted no está llamado a pelear, a trabajar, a insistir por lo suyo propio, sino por lo de los demás.
cuando usted entienda esta importancia de la doctrina de la incomodidad, usted va a poder entender, mis amadas y mis amados, que literalmente el Señor nos llama a amar, que el Señor nos llama a dar, que el Señor nos llama a entregarnos, que el Señor nos llama a vivir una vida totalmente alejada del egoísmo. Cuando usted aprende a morir al yo, empiezan a perder fuerza las luchas en su alma, empieza a perder fuerza el pecado, empiezan a perder fuerza las debilidades, empiezan a perder fuerza los apetitos, empieza a perder fuerza absolutamente todo. El gravísimo problema de mucha gente hoy es que están en el yo, están pensando y viven una vida cristiana mirando por lo suyo, cada uno mirando lo suyo. Devuélvase, por favor, ahí al versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Incomodémonos, hija, incomódate, hijo, incomódate. Aquí lo que es importante no es tu opinión. Aquí lo que es importante no es la manera en cómo tú ves las cosas. Aquí lo importante no es cómo tú crees que se deben hacer las cosas. Aquí lo importante es que tú dejes de mirar por lo tuyo propio, sino que cada cual también empiece a mirar por lo de los otros. Eso es incomodidad. La Biblia a lo largo de las escrituras nos llama a morir al yo, nos llama a tomar la cruz cada día, a seguir al Señor Jesucristo. Y esto es incomodidad. Yo quiero hacerle a usted una pregunta que requiere honestidad de su parte en este punto de la enseñanza. ¿Usted se está incomodando realmente? ¿Usted está incomodando realmente lo que hay en su alma? ¿Usted incomoda sus pensamientos? ¿Usted incomoda sus conceptos, sus opiniones, sus ideales? ¿Sabe por qué hay tantos conflictos en casa? En casa hay muchos conflictos porque usted es cuadriculado y las cosas tienen que ser como usted dice, como a usted le parece, a la hora que a usted le parece, como a usted le parece. Usted se queja de que en la casa nadie ayuda a hacer el oficio, nadie ayuda a lavar la loza, nadie ayuda a cocinar, pero cuando alguien se acomide a trapear, a barrer, a planchar, a hacer la comida, entonces usted está encima criticando que por qué no se hizo así, que por qué no se hizo así, que por qué no le echaron sal, que porque le faltó más harina, que porque le faltó esto, que porque le faltó aquello, y están ahí en conflicto, y el otro que se acomidió no lo hace exactamente como usted quisiera, entonces empieza el conflicto y ya no lo quiere hacer y no quiere ayudar más, y miles de personas están sumergidas así, no solo en casas, en las iglesias también, y en los trabajos también, y están los jefes cuadriculados, que todo se tiene que hacer como ellos dicen, y si no es así, no les sirve absolutamente nada. Si el oficio no se hace como usted dice, no les sirve absolutamente nada. Y esa es la gente que no se está incomodando. Esa es la gente que no entiende esta doctrina de la incomodidad. Yo tengo una manera de hacer las cosas. Usted tiene una manera de hacer las cosas. En la iglesia hacemos las cosas de una manera, en el trabajo se hacen de una manera, en la casa se hacen de una manera, etcétera. Lo importante es que haya una coordinación, haya una coinonía y haya una aceptación de la diferencia. Debemos incomodarnos porque donde usted no se está incomodando a sí mismo, donde usted no entiende, no comprende esta doctrina de la incomodidad, entonces usted se va a volver un maltratador y un generador de conflicto y división. Aunque su intención no sea esa. Pero el solo hecho de que nosotros hagamos algo que genere división, ya eso se nos cuenta por pecado, aunque la intención no sea esa. Entonces, este tema de la doctrina de la incomodidad es fundamental, dice en el versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y esta palabra Señor aquí en el contexto de este versículo es curios con K, curios, que significa amo, propietario. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí la palabra en el versículo 11? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de los filipenses? A ver, muchachos, todos ustedes creyentes, filipenses, entendamos una cosa, que Jesucristo es el Señor. Todos debemos confesar que Cristo es el Señor, es decir, que nosotros somos esclavos y Él es nuestro propietario. En otras palabras, usted no está para hacer las cosas como a usted le parece,
para vivir la vida como a usted le parece. Que las cosas se tienen que hacer como a usted le parece. No, no, en su casa seguramente usted lava la loza de una manera y así es perfecto y todo está organizado y la alacena y todo está perfecto dentro de esa cuadrícula mental que muchas veces tenemos, de la cual no salimos. Y cuando nos salimos de ahí o alguien nos saca de ahí, viene el conflicto porque no nos queremos incomodar, porque queremos vivir y tener el alma en una zona de comodidad. Nos encanta que nos den la razón, nos encanta que nos sigan la corriente, nos encanta que nos digan, sí, tienes toda la razón y estás en lo cierto. Eso nos gusta. ¿Por qué? Porque eso alimenta la comodidad que de manera natural buscamos los seres humanos. Pero el Evangelio es totalmente lo contrario. El Evangelio es, en esencia, incomodidad. Y cuando la palabra se da, muchas veces, por no salir de esa zona de comodidad, nos ofendemos fuertemente. Escuchaba hoy una predicación de un pastor y el pastor decía, los pastores bíblicos, los pastores que predicamos la doctrina como es, tenemos muchos enemigos, aún dentro de la iglesia, mucha gente se ofende, mucha gente se molesta porque se les incomoda con el evangelio. Y él decía, no peleen contra los pastores que somos bíblicos, si quieren pelear, peleen con Dios, porque nosotros lo que estamos haciendo es ser un eco de lo que Dios ha dicho ya en su palabra. Nosotros lo que hacemos es transmitir. Entonces, fíjense ustedes cómo el Señor Jesucristo es el mayor ejemplo de incomodidad. Él salió de allá de su trono y vino a hacer aquí muchas cosas que él no tenía por qué hacer, que no debía hacer. Quiso hacerlas por amor a usted y amor a mí, para proveer un camino de salvación. Bendito sea el Señor, aleluya sea su nombre. Ahora, ¿qué cree usted que el Señor va a pretender y a esperar de usted y de mí? De nosotros como miembros de la iglesia del Señor. Que usted y yo aprendamos que la iglesia no es un lugar de comodidad, es un lugar de incomodidad. Es un lugar donde somos pulidos, es un lugar donde somos machacados, es un lugar donde somos exhortados, es un lugar donde somos alentados, animados, esforzados a través de la predicación bíblica. En Embajadores de Esperanza no, bendito sea el Señor, no hemos caído y no vamos a caer en la secularización del Evangelio para hacerlo más cómodo, más aceptable y moldeable como un pedazo de plastilina. Usted coge plastilina y la moldea a su acomodo y hace con ella lo que quiere. Esa secularización del Evangelio lo ha convertido en un pedazo de plastilina, donde la gente coge ese pedazo de plastilina y lo acomoda y le da la forma que quiere. Entonces usted encuentra gente viviendo el Evangelio como quiere, siguiendo en una vida de pecado, justificándose en que Dios les ama. Sí, es verdad, Dios nos ama. Sí, es verdad que Dios es amor, pero Dios nos llama a incomodarnos y a morir al yo y a renunciar a nosotros mismos, a renunciar a nuestros apetitos, a nuestras opiniones, a nuestros ideales, a que las cosas se tienen que hacer como a mí me parece y esa es la manera y punto y se acabó. Y si no es así, estamos mal todos. Y si no se lava la loza, como usted dice, no me vuelva a lavar la loza porque usted no sabe y no ha aprendido. No, no es que no haya aprendido, es que esa persona hace las cosas diferente a como usted y yo las hacemos. Y cuando esa persona hace las cosas de una manera diferente, si por ejemplo va a hacer el almuerzo y usted dice, ay no, qué pereza, yo sí que va a hacer, voy a hacer una sopa, ay no, usted no sabe hacer sopa. Sálgase de esa comodidad, vaya y participe con esa persona, ayúdele, apórtele algo, no es imponerle algo, apórtele. Deje que la persona prepare la sopa. Usted ayúdele a ver cómo queda. Sálgase de esa comodidad. Renuncia a la comodidad de querer tener la razón. Renuncia a la comodidad de que se tienen que hacer las cosas como usted dice. Renuncia a la comodidad de no perdonar. Renuncia a la comodidad de hacerse loco y no pedir perdón, o de no restaurarse, o de no dar amor fraternal. Renuncia a la comodidad, a toda comodidad que usted hoy de manera honesta reconozca que tiene que renunciar. Es importante que entendamos esto. El apóstol Pablo les dice en el versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Es decir,
Si usted se fija en todo este pasaje en el capítulo 2 que hemos estudiado, se está hablando de una actitud, de imitar los rasgos del Señor Jesucristo. Y aquí el apóstol les dice, con su lengua confiese que Cristo es el Señor. ¿Qué les está diciendo? Entiendan, reconozcan y practiquen que el único digno de adoración suprema es el Dios del cielo. Y usted me puede decir, no, pastor, yo entiendo eso. Mis amados, muchas veces no. Muchas veces sin darnos cuenta nos estamos adorando a nosotros mismos. Muchas veces sin darnos cuenta nosotros mismos nos estamos idolatrando. ¿Por qué? Porque le damos prioridad y le damos prelación a nuestra opinión. Le damos prelación a nuestro parecer. Le damos prelación a nuestras reacciones. Porque nos justificamos por encima de lo que dice la palabra, nos justificamos en por qué nos comportamos así, por qué hablamos así, por qué decimos las cosas así, por qué pensamos así, por qué actuamos así, por encima de lo que dice la palabra. Y la palabra de Dios, la verdad es que nos llama a incomodarnos. Usted y yo estamos llamados a incomodarnos. ¿Recuerda qué significa el título en hebreo Adonai? Precisamente significa Señor, Señor, Señor soberano. Y esta expresión de la raíz griega Señor aquí en este versículo 11 es Kurios, que significa amo, propietario. Él es nuestro amo. Nosotros somos esclavos. Fuimos comprados a precio de sangre y estamos llamados a hacer las cosas como Él dice, no como nosotros nos parece, no como nosotros pensamos que se debe hacer, sino como Él dice. Si Dios dice hay que perdonar, hay que perdonar. Si Dios dice hay que restaurar, hay que restaurar. Si Dios dice tenemos que estar unidos en la iglesia, hay que estar unidos en la iglesia. Si Dios dice tenemos que soportarnos los unos a los otros, uy, pastores, que esa persona es muy difícil. Precisamente renuncie, salga de esa comodidad, renuncie a esa opinión que tiene y sea bíblico. Usted es esclavo de Cristo. Sí, pastor, yo soy esclavo. ¿Qué dice la palabra? Soportándonos los unos a los otros. Entonces vaya y obedezca. Pues tocará. No, tocará, no. Dios ama al dador alegre y eso incluye obediencia. Démosle al Señor obediencia con alegría. Démosle al Señor amor con alegría. Obedezcamos, amemos después del mayor mandamiento que es amar a Dios por sobre todas las cosas. Dice la palabra que amémonos los unos a los otros, porque en ese amor vamos a ser conocidos que somos genuinos discípulos del Señor Jesucristo. La doctrina de la incomodidad. Padre, Señor, ayúdanos a entender este tema. Ayúdanos a entender este tema porque por no entenderlo muchas veces nos metemos en problemas, estamos cargados, estamos tristes, estamos angustiados, estamos enojados, estamos divididos, estamos separados, etcétera. Ayúdanos a entender este tema porque tú nos llamas a incomodarnos. Tú nos llamas a despojarnos de nosotros mismos, de tener la razón, de ser el centro, de movernos en nuestros conceptos. Bendito Dios, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús a obedecer tu palabra, porque tenemos la responsabilidad grande de contribuir en el fortalecimiento, consolidación y crecimiento del cuerpo de Cristo, de la iglesia donde nos has puesto, del ministerio donde nos has puesto, porque un día nos vas a llamar a cuentas y nos vas a pedir cuentas y nos vas a decir, ¿qué hiciste en la iglesia? ¿Brincaste de iglesia en iglesia buscando la iglesia que a ti te agradara? ¿La iglesia con la que tú te sintieras bien? ¿O te quedaste para obedecer donde yo te sembré y diste fruto allí? No solo fruto de acciones y de obras, sino también de carácter, reflejando los rasgos que yo te mandé a través de la palabra. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Tú vas a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga, lo dice tu palabra, y queremos irnos contigo. Ven pronto, Señor Jesús. Amén y amén. Amados, Dios les bendiga grandemente. Descansen, disfruten de esta preciosa noche y nos vemos la próxima oportunidad con otra preciosa enseñanza. Bendiciones para todos.